Porque nadie te contó que la maternidad es tan hermosa como agotadora. Bienvenidos a tu podcast Maternandeando. El día de hoy estamos con Ale Alférez. Ella es comunicóloga y es mamá de Abdón. Nos van a platicar su historia y cómo han sabido enfrentar ciertos retos que les ha puesto la vida. Bienvenida, Ale, ¿cómo estás? Bien, Eli, muchas gracias por la invitación y aquí Abdón también nos acompaña. Hola, Abdón, ¿cómo estás? Yo muy bien. Muy bien. Ale, platícanos, ¿cómo te ha ido con la maternidad? ¿Cómo empezó tu maternidad? Y vamos a ir platicando tu historia junto con Abdón. Bueno, pues empieza tempranamente, ¿verdad? Ya para las generaciones de hoy, pues yo me casé a los 21 años, fui mamá a los 25 y con el tiempo voy descubriendo que mi hijo, digamos, no iba como teniendo sus etapas de desarrollo normales o las que se deberían ir cubriendo. Con base a la guardería nos van diciendo que él no podía pasar de salas porque había ciertas fases del desarrollo que él todavía no cubría. Entonces nosotros empezamos a hacerle ciertos estudios y descubrimos después de varias pruebas, alrededor de los 7 años que Abdón era autista. Es lo que a nosotros nos determinan en una clínica en Clima en particular, sí. Me platicaste que a partir de los 4 años tú empezaste a ver algunos rasgos con las etapas de desarrollo. Sí. Se tardaron 3 años en darte un diagnóstico certero. Sí, primero estuve en el DIF, vi varios psicólogos y luego me envían a Clima, que era como lo que más o menos encauzaba Abdón como los rangos autistas, y nos dicen pues ahí que ellos son especializados, te van a determinar si realmente cubre todos los patrones, porque aparte me decían hay grados o hay etapas del autismo, vamos a ver cuáles son los rasgos que Abdón sí cubre para ubicar dónde estaría él ubicado. Pero yo desde chiquito empecé a ver, por ejemplo, al ser mamá primeriza y al cuidarlo yo sola, pues no ubicaba, pero sabía que camino al año 8 meses, yo lo dejaba sentadito en la cama y se me iba de lado, le aventaba una pelota y no respondía como normalmente les avientas un balón y los niños luego con su piernita tratan de pegarle a la pelota o al balón y él no lo hacía. Entonces había ciertas cuestiones de que yo decía a lo mejor sí hay algo por ahí, pero como mamá primeriza, insisto, pues todavía yo no descubría qué pasaba en sí, ¿no? Hasta que me lo diagnostican como a los 7 años. Pero tu intuición siempre te dijo algo está pasando. Sí, porque dentro de los rasgos yo ubicaba que a lo mejor Abdón, por ejemplo, me decía el pediatra, ahorita él ya tendría que decir adiós con su manita, ¿no? Porque le decía adiós Abdón y Abdón está volteando hacia otro lado, ¿no? Cuando normalmente el niño responde y te saluda también, ¿no? Entonces, fuimos notando. Sin embargo, nosotros en esa etapa, su papá y yo vivimos una transición también porque viene un divorcio. Entonces, como la parte emocional y de pareja estamos un poco distraídos, pero cuando regresamos a esta situación de ubicar lo que le pasaba ya a Abdón sin esta otra situación de emocional, digamos, de pareja, yo me enfoco al 100% a él y pues damos esos diagnósticos, ¿no? Descubrimos que era autista. Ale, ¿nos puedes platicar desde tu embarazo? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo viviste tu embarazo? Y de ahí el nacimiento. Yo pasé una etapa, pues al ser joven y todo muy bonita de embarazo. Nosotros, pues duramos 4 años en embarazarnos. Todavía estábamos jóvenes. No fue planeado, de pronto, a pesar de que tardamos tiempo, pues me embaracé y ya, no fue una planeación como ahora sí vamos a tener un bebé, sin embargo fue muy bien recibido. Sin embargo, esta cuestión de decir ahora que me espera en la maternidad, pues a todas las mamás primerizas lo llegamos a sentir. Es un choque emocional entre la emoción de un bebé y saber qué vamos a hacer, ¿no? Y saber que ahora estás al 100% con ellos día y noche. O sea, claro que hay etapas, pero yo creo haberla vivido bien porque luego me preguntan mucho eso. ¿Tú notaste algo? ¿Hubo carencias de afecto? ¿Algo pasó que se manifestara que tú hubieras sentido, oye, pues esto fue lo que pudo llegar a detonar algo? Porque luego indican que es algo como emocional que se puede vivir desde la gestación, pero la verdad yo no tengo claro si pudo haber intervenido ahí ciertas emociones, ¿no? Uh-huh. Solamente sé que lo viví bien y que lo esperamos con mucho amor a Abdón. Uh-huh. ¿Y tu posparto cómo fue?
Mi posparto yo creo que sí fue complicado, yo lo viví sola, insisto, mi mamá ya era muy grande, a mí me tuvo cuando ella ya tenía 45, entonces cuando nací Abdón ella ya era grande. Mi suegra siempre dijo, yo no me voy a involucrar en la crianza de los nietos porque pues yo ya crié a mis hijos, entonces pues yo sí me aventé sola el paquete de la crianza de Abdón. A veces regresaba su papá, mi esposo, y decía, Ale, no ha salido del cuarto, yo me la pasaba con él todo el día, no sé, ahí tratando de que no le diera aire, de protegerlo, o sea, a lo mejor inconscientemente de mi parte sí hubo como una sobreprotección en relación a aprender cómo criarlo, ¿no? Y esa parte creo que sí exageré quizá un poquito, pero pues era mi forma de responder a la maternidad. Lo viví solita, pero insisto, yo lo único que notaba es que dentro del rango normal empezaba a haber ciertas diferencias con el desarrollo de Abdón. Ale, y bueno, ahora ya nos platicaste. Sí. A los 4 años te das cuenta, a los 7 se le hace un diagnóstico como tal. Platícanos tu camino cuando ya sabes esta parte del autismo, por dónde iniciaste, con qué retos te fuiste encontrando, porque sabemos que Abdón es un chico ahora universitario y estamos muy orgullosos de lo que ha logrado, pero también sabemos que tuvo que pasar muchos retos antes de llegar a estar estudiando ahora. Híjole, Eli, a veces parece que ya se nos olvidó, la verdad, todo lo que hemos pasado, ya se nos hace muy natural. Pero yo volteo atrás y digo, pues no sé, cuando a mí me dan el diagnóstico de clima, yo me meto al coche y voy manejando e iba llorando. Yo iba llorando porque aunque sí sentía ya y veíamos que todo se encauzaba hacia una cuestión autista o de discapacidad, de pronto yo decía, cuando a mí me dicen sí es, en ese momento pues me llega toda la verdad y digo, ¿qué voy a hacer?, ¿no? Yo estaba sola con él. Aunque su papá nunca se ha desentendido, finalmente la crianza la viví yo sola. Entonces decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le espera a Abdón en su futuro? ¿Yo cómo lo puedo ayudar, no? Entonces sí venía llorando en el coche, y empiezo a ver como alternativas. La terapia fue nuestro favor, fue creo que siempre nuestra bandera, ¿no? Nunca la hemos dejado. Yo siempre busqué un terapeuta, otro lenguaje, que le apoyaran en la cuestión de inclusive hasta de reglas y de condiciones, porque lo primero que hicimos fue meterlo a una escuela especial que estaba en La Calzada, se llamaba Colegio Azteca. Entonces nos recomendaron esa escuela, era para escuela especial, y yo llegaba por él y los niños estaban pues golpeándose, gritando. Y Abdón también decía, es que a veces yo no entiendo qué quieren porque pues normalmente había niños con diferentes condiciones y algunos con un grado inclusive pues ya muy, muy elevado, ¿no? En cuestión de autismo. Pero pues era el lugar donde él podía caber, entonces ahí lo tuvimos. Fue bien recibido, pasó años, pero no aprendió obviamente a leer porque pues se dedicaban casi a cuidarlos más que a esta cuestión del aprendizaje. Y me dijo una psicóloga, Ale, ¿tú quieres que Abdón tenga una diferencia de vida y que el día de mañana él pueda estar en escuelas normales y pueda aspirar a un trabajo y todo? Le digo, desde luego que sí. Dice, pues entonces tienes que meterlo a lo normal, a lo regular, lo que nosotros llamamos, entre comillas, lo normal, ¿no? Y lo saco de esa escuela y empiezo a buscar dónde podía ser aceptado y nos encontramos con la realidad de que me decían aquí no y aquí no. Inclusive colegios, que yo puedo mencionar nombres y que de monjas y religiosos, y donde me decían, no, nosotros no aceptamos chicos con discapacidad. No se abrían a la inclusión. Entonces, pues era de nuevo enfrentar una realidad y decir, pero ¿por qué no? Él no es agresivo, él estudia, porque algo que siempre le ha ayudado a Abdón es su disciplina. Él le dejan proyectos y que son para 15 días después y él ya los terminó. O sea, es muy estructurado. Yo no recuerdo yo creo que muy inicial en la primaria le ayudaba con algunas cuestiones de dudas, pero me superó inmediatamente y se me quedaba viendo y decía, mejor yo lo resuelvo. Porque en esa parte de disciplina y de investigación Abdón lo hace solo. Entonces hace muchos años que yo no le ayudo con nada. Él lo sabe, lo determina. Nunca me has batallado de que
sea informal en la escuela. Entonces toda esta estructura él la tiene. Yo decía, ¿por qué un chico así no puede ser aceptado nada más por su condición cuando puede ser un buen alumno? Y lo que buscamos, yo he sido profesora muchos años, es que tengas alumnos que sepan responder, ¿no? Más allá de sus condiciones que ellos tengan. Pero aún así nos enfrentamos a eso. Y una de mis amigas me dice, Ale, yo tengo a mi hijo, aparte de enfrentarme a tener horarios laborales en donde salía muy tarde, tenía que entrar temprano, salir a comer, pasar por Abdón a la escuela, ver quién me lo podía cuidar en las tardes. Había estancias donde no lo aceptaban, decía que se les hacía raro, que gritaba, que llegaba en la guardería en su momento, me regreso un poquito, lo empezaron a dejar un poco relegado, que porque no sabían qué tenía. Entonces él en su desesperación, como habló ya muy grande, con tal de que le hicieran caso, empezó a acercarse con los niños o a tratar de que no lo molestaran, y también a lo mejor dentro de eso, pues la cuestión de morder o de gritar o de desesperarse, ¿no? Entonces decían, tu hijo aquí no cabe, y prácticamente en la guardería Abdón lo rechazan también, ¿no? Entonces, eso de pequeño. Cuando lo diagnostican, la escuela regular tampoco es aceptado. Hasta que una amiga me dice, y es el nombre, sí, ojalá no haya problema en mencionarlo, el Colegio Villa Freinet, aquí en Paraísos, de la maestra Pilar Arredondo, nos dice, le explico todo y me dice, Ale, tu hijo es bienvenido aquí. Y Abdón estudia ahí primaria y secundaria, llega a Freinet sin saber leer, porque él no sabía leer, aunque ya había terminado preescolar y era un muchachote, siempre ha estado muy grande, no sabía leer, y ahí lo enseñan, y al año ya estaba dentro de los mejores alumnos en una escuela regular. Muy bien, Abdón, sí. Muy bien. Sí. Y de ahí, Ale, ¿qué camino siguió en tu vida personal y en la vida escolar de Abdón? Pues bueno, ahí se nos abrió mucho el panorama, la vida fue fluyendo como de manera un poquito más, digamos, entre comillas, más sencilla, porque él fue aceptado en una escuela donde los maestros eran tolerantes, le tenían paciencia, sin embargo, nunca le regalaron eso es claro de explicar, pues nunca le regalaron una calificación, nunca hubo una adecuación del plan de estudios o que dijeran, a él ponle algo más fácil porque pues él tiene esta condición. Siempre tuvo que cumplir con lo que cumplían los demás estudiantes, ¿no? Entonces esa parte yo le digo a Abdón que es importante de reconocerse y que fue siendo destacado. En mi vida personal pues yo me vuelvo a casar. Abdón recibe a alguien como esta parte masculina que nosotros no tuvimos del todo en este convivio que tuvimos durante mucho tiempo, en esta convivencia, y llega como a equilibrar mucho nuestra familia. Juan Carlos llega y empezamos a formar una familia, además de la relación que siempre ha tenido con su papá, que es muy bonita y como muy respetuosa, pero empieza a ser como una cuestión de inclinación hacia lo masculino, y a mí me ayudó, porque pronto esta sobreprotección que yo decía desde pequeño, pues obviamente me preocupaba. Yo decía, es que a lo mejor a él le hacen algo en la escuela y no me dice, siempre imaginaba cosas. Cuando entrábamos al baño, que todavía estaba más pequeño, yo me quedaba afuera y le hablaba y le decía, ya cuando no podía meterlo al de mujeres, tenía que irse al de hombres porque ya estaba muy grande, y me imaginaba como por su inocencia que le hacían cosas, en fin, ¿no? Lo que toda mamá le preocupa. Y estaba desde afuera, aquí estoy, Abdón, aquí te espero, o sea, tratando de que esta parte supiera alguien que yo estaba ahí. Entonces siempre me ha preocupado, y luego, por ejemplo, me tardaba mucho porque tenía juntas o cuestiones así en mis trabajos, y él era muy estructurado. Entonces si su mamá llegaba a 2:30, un ejemplo por él, pero ya eran 2:40, 2:50, él ya decía, mi mamá ya no viene. Y una vez lo encontré llorando y yo me desesperaba y decía, es que yo pensé que ya te habías muerto. O sea, esta forma tan literal de decir, si no vienes, por lo tanto ya te pasó algo, ¿no? Entonces, de decirle, hijo, no pasa nada, no siempre son horarios estrictos, no siempre es esta cuestión tan formal. Entonces, todo esto empezamos a trabajar de los miedos, tanto de él como míos, de soltarlo, que me ha costado mucho. Siempre, a todas las... y pues he aprendido a decir que él también puede tener una vida completamente normal, y yo creo que es eso. Primero nosotras como mamás entenderlo, creer que se puede,
y saber que ellos tienen una oportunidad también en la vida, ¿no? Muy grande, y que nos demuestran cada día que sí, definitivamente vienen a marcar una diferencia. Claro que sí. Ale, platícanos, ¿cómo hiciste? Porque tengo entendido que desde chiquito tienen que tener una estructura, eso sí, más por su pensamiento tan literal que tienen. Sí. Pero ¿cómo cambió tu vida a partir de esto? ¿Cómo te estructuraste tanto para poder lograrlo? Híjole, fue complicado porque yo vengo de una familia donde mis papás, por ejemplo, fueron analfabetas, ellos son de pueblo. Entonces ellos hablar de terapia o de que alguien tenía algo distinto y que había que trabajar pues no lo entendían, ¿no? Entonces cuando veían a mi hijo, hasta mi hermano decía, no, si nosotros hubiéramos nacido, nos hubieran dejado en un cuarto como antes, ¿no? No hubiéramos salido nunca de casa, o sea, hubiésemos estado ahí sin oportunidades. Y él decía, le decía a Abdón, qué bueno que te tocó tu mamá. O sea, qué bueno que ella pudo ver que a lo mejor tú necesitabas más cosas. Si nos hubiera tocado otro contexto, otra familia, quién sabe, ¿no? Pero yo creo que es eso, la cuestión de mentalidad y decir que sí podemos involucrarlos a una cuestión real. Yo nunca tuve, por ejemplo, aunque sí había sobreprotección en cuestión de reglas, Eli, yo siempre he sido como muy clara. Entonces, si Abdón algo no cumplía, si algo pasaba, que era muy raro que sucediera algo en la escuela o que algo no cumpliera, yo sí era estricta en cuestión de Abdón, tienes que hacerlo, tienes que trabajar, me enojaba y todavía decía, sí recuerdo que mamá se ponía histérica, él dice, no, mi mamá se ponía histérica y mi mamá se ponía loca y esto, ¿no? Ya lo cuenta, porque en eso siempre he sido así y creo que me ayudó en la cuestión de decir, bueno, hijo, la exigencia es la misma, o sea, tú no tienes que tener una consideración distinta, porque entonces él mismo dice, es que no me trates diferente. Le digo, pues entonces cumple con todo. O sea, como sí te convienen algunas cosas y otras no. Entonces empezamos a ver que finalmente ellos también saben, ¿no? Y siempre sí he sido dura en cuestión de educación, pero también he creído en él y creo que eso ha sido la diferencia. Toda la diferencia. La seguridad que tiene Abdón viene de la creencia de su mamá. Sí. Y de todo lo que ha hecho por él. Sí, él sale de secundaria de Freinet y lo aceptan en la prepa de La Salle sin ningún problema. Pasa el examen sin ningún problema en La Salle Maravillas y ahí tiene calificaciones excelentes. Luego se viene la pandemia. Yo dije, es mi oportunidad para que él pueda convivir con más gente diferente a la de su colegio de siempre. Pero bueno, desafortunadamente viene la pandemia y aún así se adapta a lo virtual, cumple. Mi esposo hasta lo vaciló y dijo, el primer día tienes que estar frente a tu computadora y ponerte el uniforme de La Salle. Y Abdón, y Abdón lo hizo literal y ahí estaba bien puntual antes de que empezaran las clases con su uniforme, ¿no? Se lo vacila y ahora ya les da risa cuando pues sabes que los chicos se conectaban si acaso con la pijama o acostados o como sea. Pues esta parte es muy curiosa porque lo entiende todo así y te digo, en esta parte de reglas y de todo, pues no batallamos porque él es muy respetuoso en esta cuestión, ¿no? Y sí fue cambiar muchas estructuras mías para saber que tenemos el reto de Abdón y que sabemos que cada día es una superación con él, ¿no? Es un logro compartido. Hablabas ahorita de sobreprotección, Ale, porque dices que lo estuviste. Mira, cuando una mujer no tiene red de apoyo en la crianza, generalmente los pensamientos que pueden ser muy, muy negativos, porque a veces sí pasa y eso no se dice mucho, pero son catastróficos nuestros pensamientos como mamás por esta parte de ser la osa protectora de sus cachorritos, es completamente normal. Por eso dices que hubo un balance con la figura paterna, porque llegó alguien a hacer ese balance y tú pudiste descansar un poco. Pero platícame cómo fuiste rompiendo esa barrera para poder generar autonomía en Abdón, para que él solito, me contabas ahorita que se regresa solo a casa de la universidad, que hace su rutina completamente él autónomo. Entonces nos platicas un poco cómo tú trabajaste en ti precisamente para poder romper esta barrera y que Abdón pudiera ser más independiente. Sí, bueno, sí es un miedo siempre a que algo vaya a pasar, ¿no? En esta cuestión, pues uno se sube a la oruga o a algún lugar y siempre estás cuidando tu bolsa o estás precavido porque dices, hay siempre riesgos, ¿no? Y yo decía, es que él no lo tiene. O sea, en esta cuestión creo que ese patrón de los chicos autistas, de los niños, hay una cuestión de que todo es bueno, ¿no? En el mundo. Yo decía, es que tiene que tener más
cuidado y esta parte la hemos aconsejado, pero creo que Eli la tiene que vivir. Alguien me dijo, Ale, es que tiene que vivirlo, o sea, y Juan Carlos, mi esposo, viene a equilibrarnos y a decir, Ale, si puede, déjalo, entonces tienes que hacerlo. A mí me costó primeramente soltarlo y todavía a veces se me olvida y me dice, Abdón, yo decido. En su decisión de carrera yo decía, es que yo estudié comunicación y luego me dediqué a las escuelas, entonces quién sabe, hijo, ¿en serio vas a estudiar artes? Todavía yo cuestionando, ¿no? Pero te digo que lo tenía tan claro que él me dice, mamá, no, sí, está bien, voy a revisar otros programas de estudio porque tú me lo estás pidiendo por educación, así me dijo, pero yo ya, por respeto, pero yo ya lo tengo decidido. Entonces creo que él mismo también me ha jalado esta cuestión de que yo ya puedo, o sea, tú ya me ayudaste, ya decidiste por mí mucho tiempo, porque a lo mejor precisamente por la edad y todo era necesario, pero ahorita pues ya gran parte de lo que él hace, él lo decide. Y yo aprendí a saber que ya no soy tan necesaria y creo que esta parte sí tenemos que ser conscientes de que no siempre vamos a decidir y qué bueno que ya no seamos necesarios. Para mí es hacerme también a un lado, ¿no? Justo eso. Nosotros estamos como para ser guías en lo que ellos pueden despegar. Y qué bonito que comentas que Abdón te pone límites. Sí. Porque él aprendió a ser seguro de sí mismo, a decir, oye mamá, ahora me toca a mí. Gracias por lo que hiciste anteriormente, pero es mi momento de yo elegir. Sí. De yo elegir y tiene voz. Y por eso ha podido hacer todo lo que ha podido hacer Abdón, porque él sabe que tiene voz, ¿verdad, Abdón? Abdón, te voy ahora para hacer unas preguntas. ¿Te va a pasar tu mamá los audífonos? Vale. ¿Cómo estás? Yo muy bien. Muy bien. Abdón, ¿cuántos años tienes ahorita en esta entrevista? Tengo 22 años. 22 años. ¿Qué es lo que más te gusta de asistir a la universidad? Me gusta más las materias, sobre todo las materias manuales. Sobre todo serigrafía, grabado y a la vez de dibujo. De dibujo. Sí, así es. Platícanos qué carrera estudiaste y por qué elegiste esa carrera. Aún sigo estudiando artes plásticas. Y elegí esa carrera porque me gusta todo el aspecto artístico. La parte del dibujo y la pintura y las partes manuales. Las partes manuales es lo que más te gusta. Así es. ¿Cómo te ves o qué trabajo, quieres tener saliendo de la carrera? Son varias opciones para un trabajo para largo plazo, una meta de largo plazo. Una es involucrar en el trabajo de mi papá. Sobre todo, mi papá trabaja en la industria del calzado, sobre todo diseña calzado y crea programas. Muy bien. ¿Y esa es tu primera opción? Sí, es la primera opción. Que quizá yo pueda involucrar en la parte de los programas. De, oye papá, te apoyo con esto y esto y esto. Muy bien. ¿Lo tienes muy claro, Abdón? Oye, Abdón, ¿y en las tardes qué es lo que más te gusta hacer? Más bien, me gusta, por ejemplo, en los momentos de cuando estoy solo, sobre todo, cuando mi madre y Teco está en la chamba, a veces voy al gym, al gimnasio. Muy bien. ¿Qué te gusta hacer en el gimnasio? ¿Pesas? ¿O más de correr? Para empezar, iniciando el día en el gym, algo de cardio. Y a la vez, hay días donde varían los ejercicios, con las piernas, con los brazos, con la espalda o con el pecho. Muy bien. ¿Y eso cómo te hace sentir? Sí es cansado, pero a la vez tiene algo de beneficio. Muy bien. Abdón, y ahora en todo este descubrimiento, ¿te gusta estar con tus amigos? ¿A veces sales con ellos? ¿En la escuela te gusta platicar con tus amigos? Mira, para ser honesto, pues casi no hablo con alguno de mis compañeros. Solamente a veces para los trabajos en equipos.
Aunque sí he compartido algunas ideas y sí se he saludado a algunos de mis compañeros cuando entro y salgo de la clase. Muy bien. ¿Te ha sido difícil llegar de la universidad a tu casa? ¿Fue un reto para ti? Mira, difícil no. Pues, sobre todo yéndome en Uber, camino a mi casa. Y hubo un tiempo donde yo iba camino a la casa de los papás de Teco. Teco es mi segundo papá. Ujú. Más bien, lo complicado es el costo. Sí. Oye, Abdón, ¿quieres decirle algo a tu mamá de todo lo que escuchaste ahorita? ¿Te gustaría? Ujú. Mira, al menos quiero agradecer mucho a ti, mamá. Sobre todo, más bien ya escuché tu historia. Sobre todo tu maternidad, quise decir. Y al menos yo quiero decir que muchas gracias. Y a la vez, mira, yo sé que hay momentos buenos y malos. Y a la vez fuiste algo sobreprotector en algunos aspectos. Y mira, para empezar, entiendo tus motivos. Mira, debido por el contexto de mi condición, que a la vez sí, en ese tiempo es complicado relacionar. Sobre todo, más bien, mi infancia no fue diferente, más bien fue distinta que las demás. Sobre todo, mira, puede haber infancias fáciles y difíciles. No solamente las personas con una condición mental, de cualquier tipo, de lo que sea. Ejemplos son varios. Puede haber, sobre todo, jóvenes que vivieron una infancia algo complicada, más bien en la cuestión de la pobreza o de problemas con su familia. Que puede haber papás algo autoritarios, exigentes y algunas cosas. O algunos hijos que tuvieron que vivir más bien con sus tíos o sus abuelas que por algún motivo, no sé, que sus papás se murieron, no sé. Más bien, al menos sí me siento afortunado. Muchas gracias, Abdón. Yo creo que tu mamá también se siente muy afortunada de tenerte. Gracias, Abdón. Gracias. Voy a volver a pasar con tu mamá. Gracias por contestar mis preguntas. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo te sientes, Ale? Con este hermoso agradecimiento. Pues bueno, siempre que platicamos Abdón y yo me gusta mucho, me emociona. Yo le digo a hijo, a veces ya no nos acordamos, ¿verdad? Todo de lo que hemos pasado, pero estamos sí los dos muy agradecidos, él y yo. Creo que la vida nos ha dado precisamente esos retos para valorar todo lo que nosotros podemos, ¿no? Hemos descubierto nuestras fortalezas juntos. Efectivamente no ha sido fácil. Yo le digo, hijo, de pronto dices que he tomado decisiones equivocadas. Le digo, mi hijo, en realidad estamos muy bien, ¿no? Y yo precisamente habla de eso porque hablamos de casos de familias complicadas o de drogadicción o de violencia o de cuestiones así. Le digo, nosotros hemos tenido otros retos, ¿no? Y hemos podido, entonces hay que sentirnos orgullosos y seguir adelante. Él de pronto le agobia todavía su futuro y ayer hablábamos con él y le dijimos, todos cuando estudiábamos dijimos, ¿qué va a seguir después de la escuela o incluso ya saliendo? ¿Qué sigue, no? Entonces todas esas preguntas son válidas y todas las hemos tenido. Entonces qué bueno que piense así y que diga qué es lo que yo voy a hacer el día de mañana. Pero el seguir fortaleciéndose y el que sepa que cuenta con nosotros, pues yo creo que es la gran diferencia. Y que el día de mañana él también diga, híjole, yo solo voy a seguir y yo solo podré, que eso es lo que estamos ahorita trabajando, que sepa que nosotros no vamos a estar siempre y que él el día de mañana va a tener que estar
pues ser independiente por completo, ¿no? Desde su casa, desde su contexto, desde la familia que él quiera formar o de lo que él vaya a hacer, Claro. porque lo vemos precisamente así y sé que lo va a lograr. Así es, Sí. completamente. Ya está logrando muchas cosas, ¿verdad, Abdón? Ale, ¿actualmente siguen llevando alguna terapia? Platícanos qué terapias tú tuviste con Abdón a lo largo de su crecimiento y si actualmente todavía lleva alguna. Sí, bueno, algo que a nosotros nos ayudó mucho dimos con una maestra, una pedagoga, que trabajó mucho la parte del lenguaje con él, de la estructura, y le ayudó en lo educativo, porque de pronto esta cuestión de estructura, de enfocarse y de todo, él lo aprendió de ella. Había mucha cuestión estricta hasta de sentarse, de dirigirse, de todo. Entonces lo aprende con ella. Luego buscamos otra opción normalmente siempre ha sido de lenguaje y psicológica. Siempre hemos seguido estas líneas, además de la cuestión pedagógica en donde ella entra, lo ayuda a completar lo de la lectura y a la parte formal incluso de la escritura, porque luego en ellos se manifiesta, bueno, o en particular Abdón era letra como muy grande, abarcaba mucho la hoja y le decía, o se salía de los renglones, entonces también le decía, mira, tiene que ser dentro de la línea, la letra es más pequeña, tienes que ir ligando, porque le decía, conforme tú ligues también, y le ayudó porque la lectura la hace muy bien y la comprensión en cuanto a lo escrito también es perfecto. Entonces la parte cuando llegamos con Saúl, con el psicólogo Saúl, para la cuestión del lenguaje, él dice, lo que pasa es que dentro de su estructura, Abdón va pensando en 1000 cosas, y entonces mientras llega la parte verbal, pues él sigue trabajando en esta cuestión de ideas. Entonces, sí puede seguirlo fortaleciendo en la parte del lenguaje, pero él siempre va a estar en esta cuestión así. Dice, entonces en realidad él está bien, yo sigo exigente como buena comunicóloga. Le digo, hay que trabajar más en fluidez, hay que trabajar, entonces charlamos. Pero sí lo invitamos mucho a que no nada más sea el saludo hacia sus compañeros, sino pueda interactuar más, aunque obviamente pues le sigue costando, pero sabemos que va a ser un trabajo diario. Entonces, siempre ha sido la parte psicológica y la parte del lenguaje en donde no hemos dejado, porque pues es donde es su principal, digamos, área de oportunidad o que sigue desarrollando. Claro. Hablando de integración sensorial, ¿trabajaron en algún momento la integración de las texturas, en la parte de la alimentación desde chiquito, el cómo siente su contexto? Fíjate que sí, logramos ahí como varias etapas, porque él al principio había alimentos que no aceptaba. La cuestión de, no sé, decía que el jitomate, la textura no le gustaba, el chayote, había objetos que no podía ni ver. Los tazos, no sé por qué tenía una cuestión de, los veía y le daba miedo. Entonces mi hermano hasta jugaba y decía, ¿me pasas esa sabrita? Mira el tazo, ¿no? Entonces el otro lo aventaba por allá, que porque no le gustaba. Entonces todavía ya le da risa, porque le decimos, ¿qué imaginabas? No sé, no se acuerda, ¿no? Y también, bueno, tengo que hablar de la parte difícil, porque Abdón pasó una etapa donde también efectivamente al no poder todavía desarrollar por completo el lenguaje, insisto, se desesperaba, gritaba mucho. Él sigue platicando, de pronto lo escuchamos y él está dentro de su mundo y sigue platicando aún a estas alturas. Parecería que habla con alguien, pero habla con sí mismo, consigo mismo. Entonces, en esta cuestión de hablar solo y de desesperarse, pues llegó incluso a golpearse, o sea, se golpeaba en la cabeza. Entonces, para yo poderlo tranquilizar, digámoslo, llegó un momento en donde yo ya no sabía ni qué hacer y me acuerdo que abrí la regadera, cayó el agua fría y lo metí a bañar. Entonces en ese momento que él siente el agua como que regresa en sí, ¿no? Pero ya lo contamos también como anécdota, pero dicen, ¿te acuerdas cuando tu mamá te metió a bañar porque no te calmabas? Entonces de que pasó diferentes etapas en situaciones en donde él tenía que tener un control de esta parte de los estímulos, como dices, que él sentía, definitivamente sí lo tuvimos que vivir. El neurólogo me dijo que si él podía tener la opción de ser medicado. Yo dije que no. Yo dije, es que creo que Abdón es capaz de poder controlarse y nunca fue medicado. Creo que ayudó porque llegó una edad en donde pasó como ese rango y empezó a tranquilizarse la parte de la estructura de la escuela y de ser aceptado y de que
lo apoyaban dentro de su, si él quería estar callado, nadie lo presionaba, o sea, como esta parte también ayudó mucho. Y pero sí hubo alumnos, obviamente, que en esta cuestión un poquito de acoso, de bullying, hemos vivido diferentes etapas, ¿no? Pero pues vaya, también esta parte de superación de eso, sí lo tuvimos. Los ruidos, yo nunca he notado que a él le moleste la música muy fuerte, porque mi esposo es muy rockero y pone música muy fuerte y nunca le ha molestado. Entonces, porque sabemos que hay algunos con este estímulo que también les causa problema, ¿no? Entonces, haciendo como un recuento muy rápido, pues ha habido todos estos escenarios que tampoco han sido sencillos. Ale, quiero, justo en esta plática que me dijiste, quiero rescatar el cómo manejaron el acoso escolar y el bullying escolar. Sí, pues decían que era raro, obviamente, ¿no? Y a mí me preocupaba más, ¿sabes qué? Es algo de ellos lindo, Eli, que ellos están como en una burbuja. Entonces ellos no se dan cuenta a veces del acoso. O sea, nosotros lo notamos, o un maestro que esté al pendiente notan que está siendo relegado, o un compañero nota que el mismo maestro no lo está integrando, ¿verdad? Como que la misma gente es la que observa y se fija en estas cuestiones. Pero ellos, como están en su mundo a veces hasta de inocencia, pues no notan que alguien ya los vio mal o no los integró. Yo desde que estaba en el kinder había festivales y los maestros no permitían que él saliera, que porque no le iba a salir el bailable, que porque no lo iba a hacer bien. Te digo, desde que lo relegan en la guardería, me dice una maestra, y hasta la vimos en una casa en una tarde, dice, es que yo no quiero que sea en la misma guardería porque me van a descubrir. Me citó en su casa y fuimos en la noche y me dice, señora, ya saqué a Abdón de esa guardería, porque aparte era carísima, la llevamos en una guardería privada porque yo no tenía seguro. Ahí por la Arvide, y me dijo, ya mejor ni pague, dice, ni siquiera meten a Abdón a la sala, lo están dejando en el jardín, dice, porque no le tienen paciencia, y como él se desespera y se jala, dice, no lo están integrando. Entonces, porque se les hace raro que grite, que se jale, entonces no tardan en decirle que lo saque, dice, pero mejor usted adelántese. Y varias personas hubieras demandado porque te hicieron eso, en fin, ¿no? Y cuando llegamos a contextos normales, pues en el kinder no tenía oportunidad de hacer algo diferente, que porque no podía, ¿no? Siempre ve esta limitante hasta de las mismas partes de los maestros o de las autoridades, pero llegamos a una escuela donde nos dicen sí puede y empieza a desarrollarse, pero de que hubo compañeros y hubo situaciones que él enfrentó, pues sí las vivimos. Sí tuvimos que enfrentar eso, pero yo siempre dije, pues, sabíamos que el estar en un contexto regular iba a pasar, porque Abdón marca una diferencia, entonces es más fácil decir, a él no lo queremos, nos vamos por los niños que actúan o que se desarrollan de manera regular o normal, ¿no? Y creo que esto pudiera dejar una invitación a las escuelas, sí, y una invitación a los papás, que tienen que empezar a incluir, porque eso también viene desde casa, ¿no? De casa y escolar, a incluir a los niños, que en la normalidad que ellos creen, su regularidad, tiene que ser diversa, tiene que abrirse para poder evitar este tipo de acoso. Y esto que pasó a Abdón, que como hablas, lo hablas muy lindo, que la verdad es que ellos en su pensamiento, como es tan literal, pues no alcanzan a percibirlo, pero de todas maneras ahí está, y no debe de seguir habiendo escuelas que excluyan a los niños con algún déficit, con algún trastorno. No debe de haber ya escuelas así, ya estamos rompiendo esas barreras, y justo por eso los quise invitar, Ali, porque quiero dejar un impacto grande de su historia de vida, porque la verdad está de admirar, porque han pasado por muchas cosas, y la verdad eres una mujer muy fuerte, porque sola sacaste a tu niñote adelante. Y quiero que cerremos esta plática con un mensaje que quieras dar para el mundo en esta parte del autismo. Pues yo quisiera decirles a alguien, aquella vez que yo venía en el coche muy llorando y diciendo qué voy a hacer con mi hijo, ¿no? Con este diagnóstico, que si hay mujeres o mamás o matrimonios que en este momento estén
esa situación pensando si van a poder, que ellos tengan esa esperanza de que sí lo van a lograr, ¿no? Alguien me dijo por ahí, le digo, es que yo qué voy a hacer cuando él tenga 15 años o él crezca, ¿cómo lo voy a enfrentar? Su adolescencia de un autista, ¿cómo es? Su madurez, ¿cómo es? O sea, yo me imaginaba todo y todo me asustaba, ¿no? Y me dijo, Ale, tú en este momento tienes Abdón con esta edad y tú tienes esta circunstancia. El día de mañana que él tenga 15, tú vas a tener otra experiencia y otra edad y otros recursos. Entonces no pienses en ese momento todavía. Tenemos que vivir el día a día e ir logrando, eso sí, oportunidades. Y si no te funciona en un lugar y con una persona y tú luego tienes esa intuición, creo que el ser sobreprotectores o esta cuestión de mamás o de papás que tenemos haciendo que ahí él no está creciendo, no le está dando como esta cuestión tan que yo hubiera deseado en la cuestión de terapia, o yo no veo que avance. O sea, tenemos que seguir buscando hasta que encontremos donde se vea como esta diferencia y esta cuestión de evolución de nuestros hijos, pero el mensaje sería que sí hay oportunidad para ellos y que sí hay un futuro para ellos, aunque de pronto todo pareciera que ahí queda o que no vemos más allá, ¿no? Entonces sí es posible y bueno, para mí es un orgullo que Abdón esté en una universidad formal y que sea uno de los alumnos pues más destacados y que no tenemos ni que recordarle sus obligaciones y todo lo que es él, ¿no? Y eso gracias a todo el trabajo desde chiquito que hicieron. Todo lo que él crea. ¿Quieres que mencione tu Instagram? ¿Quieres decirlo tú? Ok, quizás yo lo busco. Ok, búscalo. Sí, disculpe. Sí, no te preocupes. Mi nombre de usuario de Instagram es KoGeimanAr, todo junto. Repito, KoGeimanAr. Ahí Abdón nos enseña sus hermosos dibujos. Sí. Muy bien. Para que los sigan y puedan estar compartiendo sus obras. Órale, qué bonito dibujas. Les agradezco muchísimo a los dos por haber estado en esta plática. Fue muy enriquecedor escucharlos y su historia estoy segura de que va a impactar a muchas personas. Muchas gracias. Al contrario, Eli, gracias a ti. Muy amable.